Ya. Siempre me van a hacer acuerdo a grabarlo. Que- Ya. Ok. Bienvenidos a todos. Tengan buenas noches. Vamos a ver ahora el tema de biología básica, ¿no? De este libro de acá. Es un tema bien sencillo, un poquito de genética y es bien interesante también, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. Ay, porque me sale negrito acá. Vamos a ver. Ya, creo que sí. Ya. Ok. Lo que voy a hacer es cerrarlo y lo voy a volver a abrir. Algo ha pasado. Entonces, al final hay como unas preguntas. Hay un chillido, dice. Mm, Hay como un chillido. ¿Todos escuchan como el chillido? Ay, si no consigo ahorita el micrófono, porque tenemos que grabar. Voy a pausar un poquito. ¿Se escucha bien nomás? Bien nomás. ¿Sí? No va a ser molestoso para la grabación. Ya, entonces voy a continuar. Ya, ya. Ya, ok. Ya. Buenas noches, entonces nuevamente. Ya no era esta, es la primera parte que vamos a ver ahora. Ponete, pues, che. Uy, ¿qué pasó con la primera parte? Ahora sí se está cargando. No sé si es por ser internet. Ya. Mm, No me gusta ya. No, no me quiere compartir. A ver, no sé por qué no quiere agarrar este de acá. Creo que es Ya, ahora sí. Creo que sí. Ya, ok. Entonces, vamos a ver la primera parte, que es lo que es el material genético, la estructura del ADN de la doble hélice, la replicación del ADN, los errores en el ADN, las mutaciones que podemos tener del ADN también, los genes, los cromosomas y genomas. Los cromosomas, el genoma humano. Es un tema muy interesante. Entonces, vamos a ir viendo. Entonces dice que hace 60 años nadie sabía que el ADN es la molécula que contiene el ADN, desoxirribonucleico, ¿no? Pero a pesar que nadie sabía que hace 60 años, ¿no? El ADN era el ácido desoxirribonucleico, pero ellos, a pesar de eso, ellos utilizaban, ¿no? En ese tiempo, por ejemplo, escogían la mejor semilla, ¿no? También de los animales, ¿no? El animal que era más grande, se veía mejor, entonces ellos hacían su selección, decían, esto es mejor para la reproducción. Entonces, a pesar que ellos no tenían un conocimiento tan amplio como hoy en día se tiene de la genética, ellos lo utilizaban, ¿no? Lo hacían de una manera uso de la genética, ¿no? La selección para escoger lo mejor. Ya en los años 50, dice, se descubrió la molécula portadora de la información, que era el ADN, y se descifró su funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es el material genético? Dice, ¿no? Que el material genético lleva la información, ¿no? Que nos determina las propiedades de un organismo, ¿no? Es la forma en que se desarrolla, funciona y responde al ambiente, responsable de la transferencia de la información a su descendencia, ¿no? Entonces, ¿qué va a contener esa información? Va a contener el color de nuestro cabello, el color de nuestros ojos, ¿no? Cómo nosotros vamos a, ¿no? De acuerdo a los genes que tengamos, vamos a tener, ¿no? Una característica, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Salvador Luria, dice que él fue el que ganó el premio Nobel, ¿no? Él comparó como un programa de ordenador para jugar el ajedrez, ¿no? Él hizo esa analogía, ¿no? Que lo comparó como un programa de ordenador para jugar al ajedrez. Y quien lo hizo fue Salvador Luria, ¿no?
Entonces dice que el material genético, dice, es la única herencia biológica que un ser vivo recibe de sus progenitores, ¿no? Está contenido en la célula huevo cigoto, ¿no? Aquí tenemos, y determinará el desarrollo de todas sus características, ¿no? Dice que el material genético, la contribución de los progenitores no es más que una simple célula, en el caso humano, un espermatozoide y un óvulo, ¿no? No pueden ser caracteres lo que se transmite, sino entidades, ¿no? Las entidades dice que se encuentran en las células y contienen la información hereditaria y son llamadas genes, ¿no? Llamadas genes. Continuando, dice que se denomina un gen a la unidad de información responsable de una función específica, ¿no? Aquí les puse justo en el cuadrito, tenemos aquí la información en toda en esta parte de acá podemos ver que está la información, ¿no? Podemos decir, no sé, el color de ojo, el color de pelo, ¿no? Entonces, y es un responsable, ¿no? De una función específica. Los genes se heredan directamente en su propia entidad como copias de los progenitores, mientras que las características no se heredan como tales. Son el producto de los genes y emergen durante el desarrollo y la vida del individuo. En este proceso influyen circunstancias y factores ambientales, ¿no? Dice que el material genético reside en el núcleo de la célula, ¿no? Y los cromosomas son el vehículo de la herencia. Entonces, bueno, todos sabemos entonces dónde encontramos el material genético en el núcleo de la célula, ¿no? El ADN es la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos, ¿no? Excepción de algunos virus, el ARN realiza esta función. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en algunos virus em, por ejemplo, en el ADN, y bueno, en nosotros, ya me hizo un poquito distraer. Ok, entonces dice, en algunos casos hemos sabido que el ADN, ¿no? Tenemos, ay, lo siento, se me fue. Ya, en algunos casos dice que en los virus especialmente, no, la información no está en el ADN, ¿no? Eso es. En los virus no está la información en el ADN, sino que está en el ARN, ¿no? Quien realiza esta información. ¿No? Entonces, ¿cuál es un ejemplo? Aquí nos das, el ejemplo es de los retrovirus, el cual pertenece el virus del SIDA, ¿no? Entonces, es sonidito. No sé si es mm, micrófonos. Hay un ruido. Sí, estoy escuchando un ruido de fondo, creo. Como si alguien estuviera hablando. ¿Tu micrófono, por favor? Uy, el mío. Ay, no. Voy a hacer una pausita. Dice, aquí está, creo. Ya. Ay, el sonido. Ya. No le cierro la puerta, por favor. Sí. Qué pena que se haya pegado mis audífonos. Voy a ver si no he podido arreglarlo. No funciona. Quiera. Ok. Ya, ok. Entonces tenemos la estructura del ADN, la doble hélice, que fue descubierta en 1953 por James Watson y Francis Crick. Esta información ya lo he visto repetida en dos libros, ¿no? Porque en el otro libro también que vamos a ver, igual se habla, ¿no? De esta parte del ADN, entonces se menciona, es muy conocido lo que es James Watson y Francis Crick. Se los he puesto en las preguntas, ¿no? Tenemos las preguntas que se los voy a enviar, preguntas de opciones múltiples y también están en las preguntas que es directamente la pregunta y la respuesta, ¿no? Entonces, dice que los datos clave fue la difracción, ¿no? De los rayos X, ya está funcionando, de las células de ADN, ¿no? ¿Por qué dice DNA? Está en inglés, DNA, todo el libro está con DNA, ¿no? Está como si estuviera en inglés, no sé si por la traducción sucedió ello, ¿no?
Dice proporcionados por Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, que ganaron un premio Nobel en 1962. Entonces, gracias a la información que ellos le proporcionaron, Mauricio, Rosalind, es que ellos descubrieron, ¿no? Lo que es la estructura del ADN, la doble hélice, ¿no? Entonces dice, esto es muy importante porque a medida que vamos viendo esto de la genética, es gracias a Erwin Chargaff que hizo posible o se dieron cuenta, ¿no? Que siempre una adenina siempre se juntaba con una timina y una guanina con una citosina, ¿no? O al revés, ¿no? Citosina con guanina y timina con adenina, ¿no? Entonces fue este químico, Erwin Chargaff, que había demostrado que la cantidad de adenina en la cadena, ¿no? Tenemos bastante en la cadena, entonces era siempre igual a la timina y la guanina, ¿no? A la citosina, ¿ya? Entonces dice que la molécula del ADN o DNA en inglés está constituida por dos largas cadenas de nucleótidos. Entonces tenemos aquí las dos largas cadenas de nucleótidos. El nucleótido dice que es el elemento de construcción y está formado por un azúcar de 5 átomos de carbono llamado desoxirribosa, ¿no? Una base nitrogenada a adenina, timina, guanina y citosina, ¿sí? Ahí tenemos. Y un grupo fosfato. Entonces, como vemos aquí, el nucleótido, lo que les decía, la base nitrogenada, aquí está la base nitrogenada en la parte derecha, ¿ves? Y tenemos lo que es el fosfato. Estamos Ok, entonces dice que la estructura de fosfato pentosa recorre el exterior de la hélice, ¿no? Mientras que las bases se sitúan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el fosfato está, podemos decir, la parte de afuera, ¿verdad? Ya, ok, ok. Entonces dice que la estructura fosfato pentosa está en el exterior. ¿Qué quiere decir? Podemos decir la parte de la parte de afuera, el exterior de la hélice, mientras que las bases se sitúan en el interior, ¿no? En la parte de adentro, podemos decir, ¿no? Entonces, formando un ángulo recto con el eje del hélice, ¿ya? Después tenemos, así las bases de ambas cadenas quedan enfrentadas en el interior de las doble hélices, ¿no? Esto permite, dice, que la formación de enlace entre las bases enfrentadas, ¿no? Entonces, esto le permite que se puedan unir, podemos decir. La molécula del ADN está constituida por dos largas cadenas de nucleótidos, nuevamente. Bueno, eso se repitió. Sí, eso está acá. Pero otra acabamos de ver. Acá, no. Sí. Ahorita vimos eso, si las bases cadenas te permiten, ¿no? La hélice. Ya. Entonces, acá. Dice que se forman enlaces entre las bases nitrogenadas de ambas, que quedan enfrentadas de forma que las cadenas se mantienen unidas. Aquí me faltó algo, aquí hay algo, ¿no? No, me parecía que fuera igual, pero creo que no es. La molécula de ADN está constituida por dos largas cadenas de nucleótidos, ya lo dijimos acá, y está constituida también por eso, sí, ahorita lo acabamos de ver. Luego dice que se forman los enlaces entre las bases nitrogenadas de ambas cadenas que quedan enfrentadas, de forma que las cadenas se mantienen unidas. Son enlaces de hidrógeno, que es un tipo de enlace débil. Entonces se está refiriendo a los enlaces que se forman acá. Ahorita vamos a ver, o creo que aquí ya se los he colocado. En esta imagen podemos ver que las cadenas, como dice acá, son débiles o tienen que ser débiles para que cuando ellas se tengan que replicar o hacer una copia, sea fácil, ¿no? De romperse y puedan abrirse, ¿no? Para hacer su copia, ¿no? Entonces, en el caso de la guanina y citosina, si observamos, tiene como, donde al comienzo dice guanina, citosina, tiene como tres cadenas, ¿no? Tenemos tres enlaces, podemos decir no cadenas, sino enlaces, los tres, y en el adenina y timina tenemos dos enlaces, ¿no? Eso es una característica, ¿no? Entonces dice que son enlaces de hidrógeno, estos enlaces se forman por los hidrógenos y que es un tipo de enlace débil para que se pueda romper cuando va a hacer su copia, ¿no? Para que pueda hacer su copia. Dice que la unión de las bases por enlace, un proceso conocido como apareamiento, ¿no? Están apareando, están haciendo.
juntándose. Químicamente, el adenina y timina está unido por dos enlaces y una guanina y citosina unidos por tres enlaces. Es lo que ahorita le acababa de decir. En las imágenes se puede ver la timina, que es el color lila, y la adenina, que es color como amarillo, tiene dos enlaces, ¿no? Dos enlaces de hidrógeno, y la guanina citosina tiene tres enlaces, ¿no? Entonces es un poquito más fuerte, porque tiene tres también. Las características que son más débiles. Ok, aquí dice que el orden o secuencia de las bases de una cadena condiciona la secuencia de la otra, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí podemos hacerlo, ¿no? Una cadena, por ejemplo, acá tenemos guanina, entonces voy a ver un puntero, si puedo tener acá. No, creo que no, ¿ya? Entonces, si vemos aquí el ADN, dice acá, ahí tenemos una guanina de color lila y una citosina de color rosado. Entonces, siempre una guanina va a estar con una citosina, nunca va a estar una guanina con una G o una timina o una adenina, porque según Chargaff, ¿no? El químico, siempre podemos decir, se atraen por la citosina, ¿ya? Nunca por la timina ni la adenina. Entonces, es clave porque incluso aquí en el libro, al final hay unas preguntas, al final de ese libro son como unas 25, las estaba viendo, de cada capítulo. Y justo menciona, ¿no? Hay preguntas de eso. Y una licenciada también me dijo que el año pasado le preguntaron, ¿no? Entonces, no sé si este año también lo pueden preguntar, pero si no entienden esta partecita, podemos otra vez hacerlo, ¿no? Pero si ya lo entienden claro, eh, no va a haber problema, ¿no? Entonces, siempre, porque en el examen pueden colocarle solamente la primera fila, ¿no? La G, la C, la G, la A, así como en papel, como unas líneas de LED, y ustedes tienen que escoger cuál se va a aparear, dice, ¿no? Porque ahorita hemos visto que dice que se aparean, ¿no? Para juntarse. Entonces, ese apareamiento ustedes tienen que buscar cuál es el correcto. Entonces, todas se van a aparecer, pero ustedes se van a dar cuenta porque ya se lo han memorizado, Muy que una bien, a guanina con ver, citosina o el pasaje te va citosina a con contar. guanina, que Vamos es a lo la cuenta mismo, regresiva. ¿no? Muy bien. 10, 9, 8. Ok, queda grabado de todas maneras, silencio, ya. ¿Ok? Si ha quedado claro esa parte, igual vamos a volver a repetir cuando volvamos a ver más que todos los simulacros. Quiero terminar con lo que es estos, ¿no? Los libros, los contenidos un poquito largos, y luego ya vamos a enfocarnos más en simulacros, en memorización y tal vez algunos conceptos profundizar, ¿no? Eso es lo que quiero. Entonces aquí tenemos guanina, citosina y citosina, guanina, entonces hay que memorizar eso, con cuál se junta. Entonces vamos a hablar. Entonces, conociendo ello, eh, tenemos, por ejemplo, aquí una secuencia, como les decía, ¿no? Que está como pregunta de examen al final del libro, o de preguntas. Entonces, aquí la A siempre va a ser con la T con la A, puede ser al revés, y la citosina siempre con una guanina, y así va yendo, ¿no? Acá les puse, por ejemplo, un ejemplo, si fuera su cadena AGCCT, ¿cuál sería el correcto? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál escogerían, digamos, que tuvieran? Si le entienden esta cortita, lo pueden entender también una larga, porque es lo mismo. Escogeríamos la A o el número 1 o el número 2, A, G, C, Z, ¿ya? Entonces, digamos la A con la T, bueno, los dos comienzan con T, está parecido. La G con la G con la C también el segundo. La C con la A estaría la primera, y la C con la G, la C con la A. Entonces, aquí hay hubo un error. Todas se parecían, parecía que estuviera correcta, pero hubo una letra que es el error en el número 1, ¿no? Si observamos, la A con la T está bien, adenina, timina, la G con la C también está bien, y la C con la ya no, porque la C siempre es con una G, siempre se aparea con una G, ¿no? Entonces, en este caso, la G, la 1 no puede ser. Entonces, en la tercera, sí, aquí está su compañera, está más correcta. Entonces, la C con la G y la timina con la B. Entonces, no es muy difícil, simplemente que hay que memorizar AT y GC o al revés, TG, ¿ya? No está muy difícil. La respuesta es la 2, sí. Ok. Entonces, para algunos tal vez es recordar nomás que tal vez, incluso aquí en la parte que no lo hemos leído, pero
está, ¿no? Dice el orden o secuencia de las bases de una de las cadenas condiciona la secuencia de la otra, ¿no? Debido al apareamiento de las bases limitados, ¿no? AT siempre va a ser o al revés, TA, digamos, ¿no? GC o CG, digamos. Por ello se dice que las cadenas son complementarias. Según Chargaff, adenina igual a timina, ¿no? Y así. Entonces ya lo vimos eso. ¿Ya? La especificidad de un determinado ADN está definido por por la ordenación o secuencia, ¿no? De las bases nitrogenadas en la cadena de polinucleótidos, ¿no? Dice que conocer la secuencia de las bases, es decir, secuenciar un ADN, equivale a descifrar un mensaje genético. Entonces vienen con un mensaje, bueno, cómo vamos, cuáles van a ser las características que vamos a tener, ¿no? Entonces, nos parece que el orden o la secuencia en la que aparecen las 4 bases a lo largo de una cadena en el ADN es crítico para la célula, ¿no? Guían el desarrollo y funcionamiento de los organismos, ¿no? Entonces dice, ya que es precisamente este orden en el que constituye las instrucciones del programa genético de los organismos, ¿no? Entonces ahí vemos las imágenes de la importancia. La replicación del ADN. Entonces dice, una de las propiedades, ¿no? Fundamentales del ADN es la capacidad para hacer copias o réplicas idénticas de su molécula. Sí, vemos ahí, se está abriendo para hacer una copia, ¿no? Se denomina replicación, lo siento, ¿ya? Se denomina replicación del ADN al proceso para la transferencia de la información genética de generación en generación, ¿no? Entonces, para que la información no cambie. Sí, imagínense que mi pelo es negro y después aparezco con mi pelo rubio, ¿no? Pero natural, no que me tiño. Pero no, es imposible, no, si mi pelo es negro, va a quedar siempre negro, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la información genética que está dando todo el tiempo, ¿no? Ahí se está replicando, se está haciendo copia y no me va a hacer algo diferente, ¿no? Porque ya está codificado, ya está ahí, ¿no? Entonces, si aparece con otro color, ya fue, no es normal. Entonces, de la replicación de la doble hélice se separan en sus 2 cadenas. Entonces, eso es lo que les decía, una de las características era que era débil para que se pueda, ¿no? Abrir, para que pueda, ¿no? Se pueda hacer su copia. Entonces, se separan en 2 cadenas, rompiéndose los enlaces entre las bases que las mantenían unidas. ¿Se acuerdan cuáles eran los enlaces? Era fósforo, era, no sé, era hidrógeno o era nitrógeno. ¿No? Eran los enlaces, ¿se acuerdan? Era de hidrógeno, ¿no? Son sus enlaces, estaban los enlaces de hidrógeno. Entonces dice, una de las cadenas actúa como molde para la síntesis, ¿no? El molde quiere decir, ¿no? Su modelo, ¿no? Cómo tiene que ser, ¿no? Cómo tiene que ser la información. Dice, actúa como un molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Entonces dice que la síntesis de la nueva cadena se realiza por la adición de uno en uno, ¿no? De los nucleótidos complementarios a los de la cadena vieja que actúa como molde. Si en el molde hay A, en la nueva se incorporará una T. Es lo mismo lo que decíamos Chargaff, ¿no? Que él hablaba, ¿no? De que siempre era decimos que se siente atraída la A con la T, adenina timina, y la C con la G, ¿no? Y así sucesivamente. La reacción está catalizada por una enzima denominada ADN polimerasa, ¿no? Entonces ella es su enzima. Ok, entonces aquí tenemos en la síntesis, ¿no? Tenemos que dice que una nueva cadena por adición de nucleótidos, ¿no? Pum, pum, se van adicionando, se va abriendo y se van adicionando nuevos nucleótidos. Hay una energía que viene del ATP para poder realizar ello. Viene también la catálisis de la enzima polimerasa, ¿no? El resultado va a ser 2 hélices idénticas, ¿no? Ahí se están formando 2 hélices idénticas. Al formarse las 2 hélices idénticas, se dice que es semiconservativo, no es totalmente conservativo. ¿Por qué? Porque solamente una de las hebras, ¿no? Es la original y la otra es la copia. Entonces, una se mantiene, la mitad podemos decir se conserva y la otra mitad ya es una copia, entonces podemos decir que es semiconservativo, ¿no? Por esa razón.
semiconservativo. Entonces, los errores en el ADN, mutaciones, ¿no? La compleja, a veces dice que hace mucho esfuerzo, ¿no? Tenemos a la polimerasa, eh, que hace mucho esfuerzo para que ella pueda ir corrigiendo, ¿no? Vienen aquí la información y ella va corrigiendo, adenina, timina y todo eso va. Entonces, uy, hubo un error y la corrigen, pero a veces también no le da, no le da para corregir, pero tiene una capacidad muy buena para corregir errores, ¿no? Entonces dice que la compleja maquinaria de la replicación actúa con mucha precisión para asegurar la fidelidad en el mecanismo de copia del material genético, es lo que le estaba diciendo, ¿no? O sea, ahí está la maquinita que está haciéndolo muy bien, ¿no? No obstante, dice, a pesar de que la propia enzima ADN polimerasa tiene capacidad para corregir los errores, a veces se producen fallos, ¿no? Pueden suprimirse o añadirse bases o incorporarse una base incorrecta, una C en lugar de una T, y por ejemplo, sí, ¿no? Entonces los errores pueden ser suprimirse, uy, mi compañera la timina, ¿y qué hace aquí? No hay, ¿no? Estoy solito, ¿no? Entonces el otro puede ser que se incorpora dos, ahí yo quedo con dos, ¿no? Entonces, bueno, puede ser entonces ahí las mutaciones y vamos a ver cuáles pueden ser las causas de estas mutaciones, ¿no? Cuáles son las razones que pueden, a veces el ADN puede tener sus mutaciones. Entonces, los errores en el ADN o las mutaciones, ¿no? Dice que los bases pueden suprimirse o añadirse, sí, esa es una de las que hemos visto, acabamos de ver. Después dice, puede ser corregido la enzima polimerasa, ya vimos que ella es la que hace el mejor esfuerzo. Y después dice que los fallos pueden ser en la replicación. Hay fallos que cuando se está replicando, se está haciendo su copia, ahí puede ser el error, ¿no? También puede haber errores cuando hay la división celular. Cuando es en la división celular, dice que son más graves, ¿no? Las otras fallas que puede haber, dice también, creo que en esa, un solo cambio de una base es mutación de un gen. Con uno ya se mutó, si no se logró corregir, ya. Hay otro que dice que ha sufrido, dice, una mutación, ay, ya, ha sufrido la mutación en la célula reproductora. Cuando la mutación sucede en la célula reproductora, ahí sí es más grave también, porque dice que se transmitirá a las células descendientes. Entonces, si en la célula reproductora ocurrió el fallo, hemos visto que los errores pueden ser en la replicación, en la división celular, pero si es en la célula reproductora, ahí sí que en la célula reproductora pasa, se transmite, ¿no? Esa misma falla va a venir al hijo, ¿no? Va a venir a los descendientes. Entonces, eso es lo que aún más gravísimo, podemos decir. Entonces, luego tenemos los errores en el ADN, las mutaciones, nuevamente, que pueden ser causados por agentes mutagénicos, ¿no? ¿Cuáles son esos agentes mutagénicos? Tenemos a los rayos X, las partículas radioactivas, la luz ultravioleta, las sustancias químicas, ay, lo siento, y todas las alteraciones, digamos, todas las alteraciones del genoma también se llaman mutaciones. Eso lo puse ahí porque está parte de ahí, ¿no? Del concepto, ¿no? Entonces, para no olvidar, las mutaciones pueden realizar por los rayos X o las partículas radioactivas, los luz ultravioleta o las sustancias químicas, ¿no? No es un concepto y tampoco no se lo puse porque estaba ahí. Todas las alteraciones del genoma se llaman mutaciones, como un concepto, así tal cual como estaba, se lo coloqué porque estaba igual ahí. El, los genes, los cromosomas y los genomas, ¿no? Dice que un gen es un fragmento de ADN, una secuencia de ADN, ¿no? Vimos al comienzo que lo puse así como pedacitos, ¿no? Toda esta es la cadena, aquí hasta acá, un pedacito de gen, ahí está la información, hay una información ahí, después de aquí otro acá, otro pedacito, ¿no? Entonces, un gen es un fragmento de ADN, una secuencia de ADN. Entonces, luego tenemos, dice que las moléculas de ADN son larguísimas, definitivamente, ¿no? Y contiene una sucesión lineal de genes. Importante, no lo he resaltado, pero lo he estado viendo en las preguntas, como le dije al final. ¿Qué, qué tipo de moléculas? ¿Cuál es el tipo de moléculas o cómo son las moléculas del ADN? ¿Qué tipo son? Son de tipo lineal, ¿ya? Eso es lo que he visto porque había una pregunta ahí y se los he puesto, al final se los voy a mostrar. Me falta ponerle colorcito porque lo he puesto así todo de negrito, pero dice que este tipo de molécula del ADN, su sucesión es lineal.
¿no? Entonces vamos a recordarnos, es lineal, aunque lo vemos así media torcida, pero cuando nosotros ya está, digamos, como se dice, sin el crespo, son lineales. Entonces por eso lo vemos a veces de esa manera recta, porque en realidad son así, cuando se ensamblan de una manera bien lineal, ¿no? Simplemente porque tienen que estar más contraídas, tienen que entrar en eso, en esa bolsita del núcleo. Entonces tiene por esa razón que ser tal vez como tres palitos. Pero recordemos que el ADN siempre tiene que ser lineal. Y fue una pregunta ahí de la pregunta, se les he puesto y la he visto también. Después dice que el genoma es el conjunto completo de ADN de un individuo con sus genes correspondientes, ¿no? Entonces ahí tenemos. Después tenemos, dice, en una célula humana el tamaño del ADN es de unas 6 por 10 a las 9 pares de bases, pero está repartido en 46 cromosomas o 23 pares, podemos decir. Y se estima que debe haber unos 30.000 genes, ¿no? Todo lo que estoy aquí poniendo en las diapositivas lo he sacado de la información del libro, ¿no? No he aumentado nada, el libro me lo ha dado todo, ¿no? Entonces, es lo que está en el libro. Esta cantidad de ADN bien estirada, ¿no? Mediría aproximadamente unos 2 metros, ¿no? Sería larguísimo. Gracias, si no me acuerdo, a una proteína, esta ayuda a que se condense, ¿no? Que se haga bien apresionadita, no sé. Entonces, si no estuviera con eso, serían unos 2 metros más o menos. Después tenemos acá el ADN, genomas y cromosomas y genomas, ¿no? Dice que en el caso de la bacteria solo hay una molécula de ADN que contiene los genes. Escherichia coli es de aproximadamente unos 4.000 kilobases, ¿no? Entonces hay una medida. Luego tenemos lo que dice que la asociación del ADN y proteína forma la cromatina, ¿no? De- Vamos a ver un poquito más a detalle, creo que en el capítulo 2 o un poquito al final, me parece que otra vez repite, incluso hay un resumen aquí mismo. Eh, Importante porque un poquito, no tanto repite, pero sí, nos ayuda un poquito a comprender más adelante algunos conceptos. Dice que la asociación del ADN entonces y proteína forma la cromatina. O sea, aquí las cromatinas pueden ser así de diferentes formas, ¿no? Bueno, dependiendo aquí ya está más condensadita, más que parece al cromosoma, ¿no? A veces están así como hilos nomás, ¿no? Entonces vamos a ver después en el siguiente capítulo lo que es la mitosis y la meiosis. Y aquí tenemos que ya reconocer en qué estado está la cromatina. Entonces a veces la cromatina antes que ¿no? haga su proceso, está como unos hilitos y no se ve bien, pero en cambio después ya se forma lo que es como el cromosoma, que está aquí el último, ¿no? Entonces la asociación del ADN y proteína forman la cromatina. Ahí las tenemos de diferentes formas. Dice que la gran mayoría de las proteínas, ¿no? Para la gran mayoría de las proteínas, asociada, dice, al ADN, tiene una función estructural compacta y protegen la molécula del ADN. Tienen compacta y protegen. Entonces, esa creo que es la palabra que yo trataba de encontrar, ¿no? Que sea compacta, porque si no, como dijimos que tiene 2 metros, si no, le diría si estuviera así, ¿no? Entonces, está de una manera estructuralmente compacta y protege la molécula del ADN, ¿no? Ahí está. Entre las mejores estudiadas están las histonas, ¿no? Tenemos las histonas. Aquí les he puesto algunos ejemplos de histonas, una que encontré, núcleo de la histona. Dice, la interacción de la histona con el ADN forma una estructura llamada nucleosomas. Dan a la fibra de la cromatina un aspecto arrosariado, ¿no? Y hay otras proteínas que son enzimas asociadas al ADN que forman lo que es el ADN polimerasa que interviene en la replicación también. Vuelvo a repetir, ¿no? Hace ratito hemos visto que esta de ADN polimerasa es el que interviene, ¿no? Esta enzima que ayuda en la replicación, ¿no? En formar una copia. Cuando la célula se va a dividir, la cromatina sufre un proceso todavía mayor de condensación, ¿no? Y empaquetamiento, dando lugar a los cromosomas, unas estructuras visibles al microscopio óptico. Entonces, cuando estas se van a dividir, entonces se hacen un poquito más compactas, quiere decir que ya a simple vista el microscopio lo puede ver. Si no si no estuvieran en ese proceso de división, no se verían, no se verían. Entonces,
Condensación y empaquetamiento. Creo que esa es la como que es como que se aprieta, ¿no? Entonces, y gracias a esa condensación se puede visualizar incluso en el microscopio, ¿no? Lo que es los cromosomas. Dice que el cromosoma es una estructura alargada de aspecto doble, ¿no? Formado por dos partes idénticas llamadas cromátidas, ¿no? Unida por una región llamada centrómero, ¿no? Entonces, aquí, y ya busqué, bueno, fuera para un poquito tener más idea, los telómeros, la parte del cromosoma, la cromátida que estaba hablando, y los telómeros, ¿no? El brazo A y el brazo B. ¿No? El brazo largo, que sería como la Q, y el brazo corto, la P, le pone acá. Y el centrómero, que sería aquí en el centro. Partes, puedes recordarlo porque más adelante se habla mucho de los centrómeros cuando vamos a hacer algo del proceso de la mitosis y la meiosis, ¿sabes? ¿Te me acuerdo? ¿No? Como, qué característica, o cómo se ve cuando, ¿no? Vamos a ver más adelante. Dice, los cromosomas, dice, el número de cromosomas es una constante característica de cada especie biológica, ¿no? Eh, por ejemplo, dice que la mosca, la Drosophila, contiene 4 pares de cromosomas. Tenemos al perro que contiene 39 y la especie humana con 23 pares, ¿no? 46 cromosomas, 23 pares. Lo siento. Dice, entonces tenemos otra vez, en los cromosomas se encuentran los genes de una forma lineal. Nuevamente repite, aquí está, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene? Los genes son de forma lineal y ordenada, ¿no? Que parezcan crespita ¿no? La molécula del ADN, pero es lineal y ordenada. Vamos a acordarnos de la imagen que está recto, ¿no? Entonces está en línea, ¿no? Lineal. Esto quiere decir que cada uno de los genes de una especie tiene una localización precisa y constante en alguno de los cromosomas del complemento cromosómico de esta especie. Por tanto, dice, se puede elaborar mapas en los que cada gen se sitúa en una región que los genetistas llaman locus. Esto también, esa famosa locus, está como pregunta, ¿no? Al final como le dije, del libro hay unas preguntas y justo está también, lo he visto, el locus, ¿no? Entonces, ¿qué es el locus? Por tanto, pueden elaborar mapas en los que cada gen se sitúa en una región. Se sitúa en una región que los genetistas llaman locus, ¿no? Dentro de un cromosoma determinado. Entonces, donde se sitúan los genes, pues, específicamente se van a meter en ese rinconcito, en ese lugar. Ese lugarcito se llama locus, ¿no? Eso le llaman locus. Después tenemos acá el genoma humano. Dice que el genoma humano, como un libro, hace una analogía, ahí mismo lo hacen, ¿no? Que el genoma humano se puede comparar a un libro. Entonces, este libro tiene 23 capítulos llamados cromosomas, podemos decir. El capítulo tiene miles de párrafos llamados genes y cada palabra está escrita con letras llamadas bases, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen ahí mismo. Después dice que esta analogía es muy rigurosa. La única diferencia importante es que mientras los libros están escritos con palabras utilizando 26 letras, en los genomas todas las palabras son de 3 letras y están escritas con un alfabeto de solo 4 letras diferentes. Entonces, ¿cuáles son esas 4 letras? Tenemos otra vez adenina, timina, guanina y citosina. Después vemos acá, dice que en el año, ese también está como pregunta en el mismo libro al final, ¿en qué año, digamos, se logró por primera vez el famoso, ¿no? Se obtuvo el libro de instrucciones, o podemos decir, se descubrió el genoma humano, ¿no? No pensaron, dice que tan rápido iban a lograrlo, ¿no? Toda la información, ¿no? De nuestros genes. Entonces dice que en el año 2001 se logró por primera vez leer nuestro propio libro de instrucciones, ¿no? Se obtuvo la secuencia de bases, el orden de las letras del genoma humano, que tiene un tamaño de 3.3 gigabytes. Vamos a ver más adelante, creo que en el tema 2, ¿no? Que ellos descubrieron que solamente había un cierto porcentaje, no recuerdo cuánto, pero era muy mínimo, si no me equivoco era 0,1, no estoy segura, y luego el 99%, 99.9, sí creo que era así, era basura,
Y el mismo libro dice, aunque no creo que sea, que no sirva para nada, o sea, debe tener un uso, simplemente que no lo hemos descubierto, pero solamente el 0,1% es lo que se usa para, ¿no? Para descifrar lo de los genes. Ok, dice que el genoma humano como un libro, otra vez, no sé por qué tenemos mis copias acá. ¿Ya? Ok, esta analogía es muy rigurosa. La única diferencia importante es que mientras los libros están escritos con palabras, ya, lo siento, creo que tengo aquí otra vez. Ya, es que estaba eliminando algunas, las preguntas y se me quedaron esas. Una nación que está estandarizada, dice, se denomina cariotipo, ¿ya? Entonces, y permite detectar si existen anomalías en el número o la forma de los cromosomas de un determinado individuo. El cariotipo es el conjunto de cromosomas de un individuo. Entonces, acá tenemos un cariotipo de una mujer, o sea, podemos decir, ok, ¿cómo es su cariotipo? ¿Cómo es estos cromosomas tan grandes, tan pequeños, tan con mutaciones? O sea, este es un cariotipo de una mujer, puede ser un cariotipo de mirar, o sea, los cromosomas de los animales también, ¿no? Pero aquí vimos un ejemplo de un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, a este conjunto, ¿no? De ordenación se llama cariotipo de los cromosomas. No sabía lo que están dando. Después, sí, ahí igual. Ya. Ya. Ok. Entonces, la historia de la humanidad dice fue el resultado del trabajo de colaboración de cientos de investigadores durante 20 años, ¿no? Entonces, para hacer este trabajo del genoma humano, les demoró como unos 20 años, ¿no? De menos de los previstos. Eso es poco con lo que ellos consideraban, no sé, 50, ¿cuántos años habrán pensado? Pero ellos habían, bueno, 20 años fue menos de lo que ellos habían imaginado, ¿no? Inicialmente cuando se comenzó el proyecto del genoma humano. Un consorcio público e internacional de científicos que agrupaba a 20 laboratorios de diferentes países del mundo que había apostado y financiado este proyecto y una empresa privada, Celeris Genomics, que muchos años después de iniciada la tarea se unió con gran empuje a la misma, presentaron sus resultados simultáneamente en las revistas Santos, ¿no? En ciencia. Entonces, ok, estuvo involucrados muchos científicos, ¿no? Trabajo, dice, presentaron un primer borrador del libro del genoma humano, pero quedan todavía algunas lagunas en la secuencia, algunas páginas en blanco. Ahora queda por determinar con precisión la estructura gramatical de texto, ¿no? Los párrafos y los capítulos, es decir, acotar los genes. ¿Cuántos hay? ¿Dónde empiezan y termina cada uno de ellos? Y lo que es más importante, comprender el significado de este ingente libro de instrucciones. Ingente es como enorme, podemos decir, gran cantidad de libros de instrucciones, ¿no? Ingente. Creo que aquí también se los he puesto en el otro. El genoma humano haploide, es decir, uno de los dos juegos que tenemos, tiene un tamaño de ADN de 3,3 por 10 a la 9. Me parece que ya lo hemos visto al comienzo, ¿no? Pares de bases. Lo está repitiendo otra vez. Para hacerse una idea de lo que esto supone, volviendo al símil del libro, hay 1.000 millones de palabras en el libro del genoma, que si hubiera de que leerlas en voz alta a una velocidad de una letra por segundo, se tardaría un siglo en acabarlo. Fíjense la cantidad de genes que ¿no? Entonces dice que además humanos son numerosos los organismos cuyos genomas ya han sido totalmente secuenciados, ¿no? Entonces, el genoma humano, o sea, trabajaron con nosotros, pero también hubo otros, ¿no? De otros organismos, vamos a ver algunos, creo que se menciona. Se presenta algunos, aunque la lista crece continuamente y se puede consultar en internet, en ciertos lugares, donde se recopila el estado actual de los proyectos de secuenciación. Actualmente hay más de 130 organismos eucariotas y más de 1.000 procariotas bacterias secuenciados totalmente. Uf, ¿no? Entonces, creo que el más difícil para ellos fue el del genoma, ¿no? Porque los otros habían tenido ya una buena secuenciación e información de sus genes. Y mira, llegaron a 130 organismos, de los otros 1.000 procariotas, las bacterias, que son más. Entonces dice las páginas de Kioto, Enciclopedia de Genes de Genomas, ¿no? Se actualizan semanalmente esta información. Entonces continuamente están secuenciando, ¿no? La información. ¿Para qué?
será importante, ¿no? Que se sepa ¿no? ¿Cómo se dice? Su código genético, ¿no? Lo que contiene, cómo está, ¿no? Su estructura. Entonces, mucho de eso, gracias a esta ayuda, ellos pueden prevenir enfermedades, pueden incluso decir, ¿no? Qué enfermedades pueden tener. Entonces, ayuda mucho, mucho este trabajo que ellos están haciendo, que han hecho incluso de las mismas bacterias. Vamos a ver más adelante algunas, creo que, vamos a ver más adelante, sí, que esto está en el segundo tema. Dice, que ingente, aquí se lo puse muy grande, grandísimo. ¿No? Entonces, la ingente esa cantidad de información que generan las secuencias requiere de programas informáticos cada vez más potentes y sofisticados para almacenar y sobre todo comparar toda la información genética obtenida, ¿no? Entonces, tanta la cantidad, ¿no? Que ellos encuentran en los genes, entonces que necesitan más máquinas sofisticadas o mejorar las máquinas para que puedan guardar la información, como que le dan tanto y ya no abarca. Sí hubo un momento, dice, a principios del siglo XX, en que la biología se unió a la química para interpretar la vida en términos moleculares. No es menos cierto que la vida es información digital escrita en el ADN. Ha llegado la hora a principios del siglo XXI en que la biología debe aproximarse a las técnicas de informática y la teoría de la información, ¿no? Entonces ya ahora, ya con las tecnologías más avanzadas, ya están, ¿no? Están mucho más avanzados, ¿no? En lo que están haciendo. Aunque el conocimiento de cada uno de los genomas individuales tiene un gran interés, quizás sea la comparación de entre ellos de lo que podemos extraer una información más valiosa. Para poder entender las diferencias entre especies e interpretar las diferencias entre individuos, el genoma humano es muy grande, pero no logramos el récord ya que nos superan algunos anfibios y algunas plantas, ¿no? Móvil alguien ahora se llama. Ya, ok, creo que ya. Pues que nosotros pensamos que el genoma humano ha sido lo más secuenciada, la mayor cantidad de información que tenía, ¿no? Pero no había sido. Acá dice que nos superaron los anfibios y las plantas. Ellos tienen su genoma mucho más grande todavía, ¿no? Más. Entonces, aunque dice que es muy grande, pero no logramos el récord ya que nos superan los anfibios y las plantas. ¿Ok? Ellos son más grandecitos todavía. En cuanto al número de genes, se estima que en unos 35.000 genes que codifican proteínas, número no tan diferente a los 26.000 de genes que se necesita para hacer una planta, y 18.000 para un gusano, y 13.000 para una mosca, o 6.000 para la levadura de la cerveza. Entonces, en un organismo unicelular. No obstante, las estimaciones de genes en los organismos pluricelulares secuenciados y especialmente en humanos son todavía provisionales, ya que es muy difícil delimitar dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Entonces, se tiene aquí algunos ya secuenciados, algunas, ¿no? Información de que teníamos de la planta, teníamos de los gusanos y de la mosca, incluso de la levadura, ¿no? Además de los genes que codifican información, dice una gran cantidad de ADN altamente repetitivo, sin valor codificante para proteínas o ADN basura. Eso es lo que estaba diciendo, ¿sí? Como a veces se denomina, dice que llega a representar casi el 50% del total del genoma humano. Que lo que pasa es que el 50% sí se llegó a secuenciar o a descifrar, ¿no? ¿Cuál es la información? Y el otro 50% no, parece que no hace nada y le llaman como basura. Dice, se desconoce cuál es su función, dice, pero resulta muy improbable que esté ahí para nada, ¿no? Entonces, con los avances de la tecnología, ¿no? Con los mejores equipos sofisticados, un día tal vez ya logren descifrar cuál es su función y por qué están ahí, ¿no? El conocimiento de los genes permite, dice, descubrir las bases genéticas de muchas enfermedades, ¿no? Eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Nos ayuda para poder, ¿no? Cuáles son esas enfermedades, por qué se produjeron, qué mutación o qué pasó, ¿no? Cada vez se identifican y se mapean en los cromosomas nuevos genes mutantes relacionados con patología humana, ¿ves? Veamos algunos datos curiosos del genoma humano que los estudios comparativos de genomas han revelado, ¿no? Interesante.
Las diferencias entre el genoma del gorila y del chimpancé son mayores que entre el chimpancé y el ser humano, ¿no? Entonces tenemos al genoma del gorila y el chimpancé son mayores que entre el chimpancé y el ser humano, ¿no? Si se juntan los dos. Compartimos, dice que con el chimpancé un 98% del genoma. Esto viene a decir que si abrimos el libro del genoma por una página cualquiera, encontraríamos de promedio 2 palabras diferentes de cada 100, ¿no? Entonces, también se han encontrado genes humanos homólogos con las bacterias, incluso algunos sorprendentemente similares, ¿no? Entonces, que nos pareciéramos en algunos casos, y creo que aquí lo pone, ahorita lo vamos a ver. Entre los seres humanos hay una identidad del 99.9% del genoma, el restante 0.1% dice que es responsable de la diversidad genética entre individuos, una letra de cada 1000 nos separa. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Tenemos como un genoma extenso, pero solamente el 0.1% es el responsable de la diversidad genética. Somos muy similares entre nosotros, ¿no? El 99.9% nos parecemos, somos igualitos. Y ese 0.1, lo siento, 0.1% es el que hace que nos diferenciemos, ¿no? 0.1%. Después, el 99.9 somos igualitos, tenemos todo igual. Entonces, ese 0.1% hace que sea el color diferente de mi pelo al de otra persona, el color de ojos hace que sea diferente, ¿no? La piel o eso. Entonces, apenas ese 0.1% hace que sea nos hace que seamos diferentes. Pero el 99.9% tenemos igual, somos igualitos. Pero gracias a ese 0.1% ya nos diferenciamos, tenemos otro color de tenemos, ¿no? Entonces, es lo que nos trata de decir. Entonces, 0.1% de genoma es lo que nos diferencia uno de otros, ¿no? Eso es uno. Al analizar la distribución de genes en los cromosomas, se ha comprobado, dice, que algunos son muy ricos en genes. Por ejemplo, el cromosoma 19, mientras que otros están más vacíos de genes, por ejemplo, en el cromosoma 13, ¿no? Que a cambio tiene mucho ADN altamente repetitivo. Entonces, vamos a decir que algunos cromosomas son más gorditos porque tienen más genes y el otro son más flaquitos porque tienen menos genes, ¿no? Entonces, algo así hace como un ejemplo, ¿no? Que son vacíos, dice incluso, ¿no? O vacío, podemos decir. Entonces, ¿qué tiene? Y algunos tienen mucha información muy repetitiva en los cromosomas, ¿no? El cromosoma 2, dice, el segundo más grande del cariotipo humano, ¿no? Es en realidad el resultado de la fusión de 2 cromosomas de mono. Esto explica que nos diferenciamos en un par de cromosomas de los simios, orangután, gorila, chimpancé, que tienen 24 parejas frente a las 23 de los humanos, ¿no? Entonces, según. Homología, dice, expresión de una misma combinación genética y que se supone de un antepasado común. Entonces, esto creo que sí se los coloqué, sí. Como estamos hablando de la homología, lo busqué, ¿a qué se refiere la homología? Porque ya son la segunda o tercera vez que lo vemos en el libro. Entonces dice que es una expresión de una misma combinación genética y que se supone de un antepasado común. Entonces, cuando veamos homología se refiere a este concepto. Dice, no solo hay una elevada homología de secuencias, ¿no? O parecido, le podemos decir, que es más fácil, ¿no? Secuencia de genes entre mamíferos, sino que también se conserva su organización. Dice que el cromosoma 17 humano, tanto en la colección de genes como en el orden lineal en que estos se sitúan, se asemeja mucho al cromosoma 11 del ratón, ¿no? Entonces, si vemos en un cromosoma el 17 del humano, es parecido a un cromosoma 11 del ratón, ¿no? Y lo mismo ocurre entre los cromosomas 20 del humano y el 2 del ratón. Eso tenemos ese parecido. Aunque se lo digo aquí. Ya se lo puse como el cuadrito, ¿no? El cromosoma 17 del humano al 11, el cromosoma 11 del ratón,
y el cromosoma 20 del humano también es muy similar al 2 del ratón, ¿no? Si vemos el cariotipo, que dijimos que el cariotipo es como todos los cromosomas en conjunto, ahí están todos los modelitos de números y tantos. Entonces ese cariotipo, cuando lo vemos el cariotipo del ratón y el cariotipo del humano, vemos que eso se parece solamente en el cromosoma 17 del humano y el 11 son muy similares, el 20 del humano y el 2 del ratón. El estudio de los genomas es la herramienta más poderosa, dice, de la que disponemos para ir rellenando piezas en el puzzle de la evolución. Y probablemente nos ayudará a responder algunas viejas preguntas que la humanidad se ha ido planteando durante siglos. Estamos terminando, creo. Resumen, entonces creo que con eso vamos terminando. Bien cortito, dice, el material genético de un organismo contiene la información que determina las propiedades de este organismo. Y le cuento que este resumen también está en el libro. No vamos a estudiar solamente el resumen, vamos, porque hay más información también dentro, ¿no? Que hemos estado viendo ahora y en qué año fue lo del genoma, ¿no? Que ya se terminó. Demoró 20 años y en el 2001, ¿no? Fue que ya se pudo secuenciar, se dio la información, ¿no? Entonces, el material genético dice de un organismo contiene la información que determina las propiedades de este organismo. El ADN es la molécula que contiene la información genética, ¿ya? La unidad de información se denomina gen y es un segmento de ADN. Puesto por el comienzo, voy a tratar de ver si lo busco y lo pongo otra vez ahí, ¿no? Para que lo vean. Después dice, la molécula del ADN consiste en dos largas cadenas de nucleótidos que forman una doble hélice, ¿no? Entonces, ¿cómo se caracteriza? ¿Cómo qué forma tiene el ADN? Tiene dos cadenas largas de nucleótidos, ¿no? Todos alrededor nucleótido, que forman una doble hélice, ¿no? Las cadenas están unidas por enlace entre las bases nitrogenadas que quedan enfrentadas, ¿no? El apareamiento de las bases está restringido, es siempre AT y GC, ¿no? Adenina, timina, guanina, citosina. El ordenamiento de las bases de ADN se denomina secuencia, ¿no? ¿Cómo está secuenciado esto? Está de una manera lineal, dijimos, ¿no? Está así rectitas, ¿no? Están sus bases, están ahí rectitas. Y constituye el lenguaje de la información genética. Podemos decir que el ADN contiene una sucesión lineal de genes. Nuevamente se repite. La molécula del ADN se replica de un modo semiconservativo. ¿Por qué dijimos que era semiconservativo y no totalmente conservativo? Porque se conserva solamente una, ¿no? Una de las hebras, ¿no? Y la otra se comparte, ¿no? Para poder hacer la copia. Entonces, por eso es semiconservativo. La doble hélice se separa y cada una de las cadenas sirve de molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. El resultado son dos moléculas idénticas a la original, ¿no? Después también nos dice que a pesar de la fidelidad del proceso de copia, se producen errores, ¿no? Hemos visto así, y originan cambios en la secuencia de bases de un gen y que se denominan mutaciones, ¿no? Que a veces cómo se desaparecen, dónde está la timina, qué pasó, o aparecen dos timinas, ¿no? Entonces pueden ahí ocurrir las mutaciones. Hemos dicho que algunas pueden ser muy graves, ¿no? Algunas mutaciones si ocurren en cierto lugar, ¿no? Las mutaciones pueden también estar provocadas por agentes mutagénicos, radiaciones o químicos, que frecuentemente dan lugar a fallos en la función de un gen. Ya estamos terminando. Las moléculas del ADN se unen a diversas proteínas formando la cromatina. La mayoría son proteínas estructurales como las histonas que compactan el ADN. Cuando la célula se va a dividir, la cromatina se condensa aún más y forman los cromosomas. Dice incluso que es hasta muy visible en un microscopio, ¿no? Cuando se condensa. De esta forma se facilita el reparto del material genético durante la división de la célula. Se va un cromosoma por aquí, otro cromosoma para allá y así, ¿no? Se van dividiendo en partes iguales, en dos lotes iguales, eso, ¿no? Para las dos células hijas, ¿no? Entonces se va a formar. Los cromosomas se componen de dos partes idénticas llamadas cromátidas que contienen cada una de ellas una larga molécula de ADN con una sucesión lineal de genes, ¿no? Los cromosomas se encuentran en parejas, es decir, existen dos juegos de cromosomas. Cada cromosoma tiene un homólogo que no es idéntico, pero que contiene el mismo tipo de información, ¿no? Puede ser, no sé, diferente. El número de cromosomas es característico de cada especie. Cada gen tiene una localización precisa en una región de un determinado cromosoma.
Ya, creo que acá les puse si quisieran copiar el link para ver un poquito igual. El conjunto total de genes de un organismo constituye el genoma. El primer borrador de la secuencia completa del genoma humano se obtuvo en el 2001, ¿no? Poco a poco se van identificando los genes y su cartografía en los cromosomas. El objetivo final es llegar a entender su función en la construcción y el comportamiento del ser humano. Hoy día se han secuenciado los genomas de numerosos virus y bacterias y muchos organismos complejos. La comparación de los genomas de las distintas especies suministra una valiosa información sobre el papel de los genes en la construcción de las distintas formas de vida. ¿Qué es hasta aquí? ¿Sí? Terminamos. Después viene una pregunta. ¿Cuál es la analogía propuesta por Salvador Luria para describir la información genética en los seres vivos? ¿Cuál era su analogía? Él hacía un libro de recetas de cocina, un programa de ordenador para jugar al ajedrez, un mapa detallado de la ciudad, un diccionario multilingüe. Entonces, no, es la A, ¿no? Entonces, también la diapositiva ya la hemos repasado anteriormente, pero lo vamos a hacer para el final, que vamos a ir a hacer un repaso de puros simulacros, ¿sí? Entonces, se lo voy a mandar esta diapositiva. Tengo algunas repeticiones, así que voy a corregir eso. Ya, entonces, hasta aquí quedaríamos, licenciada. Gracias por estar hoy día. Empezamos con poquitos. Pensé que no. Dije, bueno, lo importante es que va a quedar grabado. Una vez que no procese, no lo puedo mandar eso. Anoche quería mandárselo rápido, pero no, demora un poquito en procesar, en guardar la información, el Zoom. Y luego, una vez que lo tenga, se los voy a enviar. Ahora que me acuerdo, tenemos una grabación primera, que está en YouTube, si no me equivoco, se subió. Se los voy a tratar también de enviar, porque hay un poquito, hablaba, creo, un poco de resumen, hice también de esto. Y también hice resumen de los 4 libros. Entonces ya pueden ir entrando a los 4 libros. Entonces tenemos ya esa grabación. Tenemos 3 del otro libro, me falta una. Tenemos de esta la primera parte, y vamos a tener unas tres partes más de esta acá, 3 capítulos más. Y luego vamos a entrar, mañana entramos al libro no se falten a las 10 de la mañana, pero igual vamos a grabarlo. Vamos a tener lo que es el libro de Salomón. Una licenciada nos va a ayudar con el tema de moléculas y moles, que es el tema 2. El tema 1 se los he dado, por eso se los voy a mandar, voy a buscárselo nuevamente y se lo voy a enviar porque me acuerdo haberlo hecho. Creo que sí, no lo hice muy a detalle. Y la otra, te va a tocar repetir. Pero mañana nos va a ayudar con el tema capítulo 2 de Salomón y la parte 3 también. Y luego voy a volver yo a agarrar el tema de la célula, que es el 4. ¿Sí? Nos vemos mañana. Yo voy a estar igual a las 10, voy a estar ayudando a la presentación. Se los voy a presentar a la licenciada que nos va a ayudar de química. Y para ayudarnos también a hacer más rápido. Y la otra semana nos vemos también para los talleres. Un gusto, que descansen, que tengan una buena noche. Voy a tratar de mandársela nuevamente la información. Y tengo también un poquito más de material de preguntas de este capítulo. El libro me proporcionó, pero también nosotros hicimos, ¿no? Hicimos otra para poder recordar más que todos los conceptos, ¿no? Que nos ayuda a las preguntas, a veces son como repetitivas, parecen fáciles, pero nos ayuda a recordar un poquito la información más. Entonces, se lo voy a tratar también de preparárselo hasta mañana. Y no les prometo ahora. ¿Ok? Un gusto, que descansen. Buenas noches. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, sí. Saben que siempre los ayudo. Por esa razón, sí se los voy a mandar. Aunque en la plataforma intente ingresar, a ver si mañana o la otra semana un ratito les explico, porque es muy bonita la plataforma. Hay más información de normativas específicas, generales, hay harta información con videos y todo para que puedan capacitarse más, porque este examen de son 50 puntos, no sé cuántos, creo que vale mucho, pero también normativas generales, pues también vale. Entonces, traten de igual reforzar todo para que puedan agarrar de todo para el examen, ¿no? A las 10 de la mañana, mañana es a las 10 de la mañana el taller, ¿sí? Para que después tenga un tiempo sí, 50 puntos, no ha cambiado, ¿no? Entonces, para que no podamos hacer algo en la tarde, ¿no? No estemos todo el día o en la noche, ya estemos libres, ¿no? Entonces, y lo que quieran, voy a tratar de mandárselo en la mañana también, el material para que lo puedan estudiar desde temprano, si quieren, ¿no? De los anteriores talleres. Los talleres que se nos vienen, no, por ejemplo, el que hemos terminado, que ha sido bien largo,
no lo vamos a volver a ver, ¿no? Vamos a verlo diferente, vamos a hacer ya los resúmenes, pues yo ya me quedo tranquila, que quedo parece como audiolibro, pero lo hemos visto a tapa ese libro, ¿no? Son 7 horas, creo, de taller que hemos tenido de ese libro, pero en 7 horas ustedes lo han podido ver a detalle el libro, ¿no? Entonces, tapa a tapa. Y ya lo otro que ya lo que nosotros vamos a hacer ya como un resumen, ya un poquito, ¿no? Es recordar algunas cosas que hemos visto en el libro, ¿no? Pero ya lo hemos podido ver a completo, hemos podido ver ahí a Copérnico, a Kepler, ¿no? Entonces, a muchos científicos, hasta Einstein, metido ahí, pero estaban ahí, ¿no? Entonces, visto, ha sido interesante. Y la siguiente talleres, como tenemos ya las grabaciones, nos ayuda mucho, ya nos ayuda mucho para ya hacerlo diferente, ya memorizar más en ciertas áreas y todas esas cosas. Y ustedes toman nota, tal vez que algo se me pasó, ustedes ya se refuerzan y dicen, no, esto también está importante para recordar. Entonces, un gusto tenerlos, licenciados. Nos vemos el día de mañana a las 10. Vamos a estar aquí toda la mañana trabajando igual. Así que voy a estar trabajando igual con el material. Sigo trabajando, es por eso que no se los he mandado todos así, porque estoy trabajando, dice bien. Toda esta semana tengo para poder tenerlo ya todo. Ya tengo parte de genética, me falta el último temita de para terminárselo. Entonces, y ahí ya. La siguiente semana vamos a tener talleres, las siguientes todos los días va a ser. Así que se nos viene 2 semanas que van a ser así todos los días y como es vacaciones vamos a aprovechar tal vez mañana o en la tarde, ¿no? Así, no sé, dependiendo, vamos a ver si como quedan grabadas, de todas maneras lo pueden ver a la hora que ustedes puedan, pero vamos a escoger el horario tal vez más libre que quieran en la mañana. Ahí vamos a hacer como una encuesta, ¿no? ¿Quieren en la mañana o en la tarde? Porque si en la mañana lo hacen, ya se quedan libres, ¿no? Pero como son intensivos, entonces también mejor aprovechen desde ahora, ¿no? Desde ir viéndolo para que lo último no sea tanto el estrés. Mañana ya no son a las 7 de la noche. No, Lice, mañana lo vamos a hacer en las 10 de la mañana, porque como es feriado, yo estoy viajando en la noche también. Entonces, y algunos creo que igual tienen, algunos creo que se han viajado de ahora, ya aprovechando el feriado. Por eso no hemos tenido muchos ahora. Pero después mañana a las 10 queda la grabación, y así que no hay pena. Ya saben que se los envío nomás para que puedan tener. Ok, que descansen entonces, buenas noches, que tengan un bonito. Bueno, todavía nos vemos mañana. Nos vemos mañana, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, Licen, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes, licenciada. Mañana le explico Gracias de por la compartir. actividad.